Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Licea Racing, todo sobre el karting. Y hoy os quiero hablar de cómo está distribuido y organizado un equipo de karting. Pero antes de nada y de empezar pues esta curiosidad del karting, felicitar a Hugo por ser el ganador del sorteo, que sinceramente no sé qué ha pasado. Hice un directo, lo hice tan rápido el directo porque tenía un compromiso, que después lo quise dejar guardado en IGTV de Instagram y no se llegó a subir, hubo un error. Como visteis la historia, os dejé una captura, una foto de la aplicación que hice para hacer el sorteo. Y nada, al ser del otro lado del charco, estos se quedan para otro próximo sorteo y espero que sea de buen provecho la clase teórica de setups que ha ganado Hugo. Así que ya me he contactado con él, o sea, solo falta concretar cuándo nos va bien a los dos. Comentaros también que, madre mía, qué mundial, chicos, qué mundial. Si queréis verlo, de ir al YouTube de FIA de karting, que, buah, no tiene desperdicio. También he de decir que si Viganò no hubiera tenido ese fallo de motor, hubiera sido una carrera bastante interesante y que no se hubiera sabido exactamente quién hubiera ganado. Pero bueno, ¿cómo está formado un equipo de karting? Bueno, pues me he improvisado aquí una pizarra, ¿vale? Porque la verdad que me hace ilusión explicaros esta curiosidad del karting, ¿no? De cómo está organizado un equipo a nivel europeo, ¿vale? No hablo ya solo de la fábrica, o hablo en general, ¿no? Hasta un team privado, pues por un comentario de un suscriptor que pues ha llegado el karting a un nivel pues bastante considerable, por ejemplo, como si fuera esto la Fórmula 1 ya, ¿no? Y la verdad es que sí, porque desde trailers, equipos que llevan 1, 2, incluso 3 trailers con carpas integradas, motoristas, bueno, trabaja mucha gente. Por eso, con la excusa de que encima hemos ganado el mundial este año de KZ, ganamos todos, un equipo al completo, no solo el piloto y el mecánico, no, está el motorista, está el empleado que en la fábrica monta el primer tornillo o que junta los cárteres en el primer motor, ¿sabes? O el primero en el montaje de los cars que te monta el eje, el sistema de frenos, ¿me entiendes? O sea, desde el primer personal que toca un tornillo en el car hasta el último tornillo que apretamos nosotros antes de salir a pista, ahí ganamos todos. Por eso os quiero enseñar cómo está hecho un equipo de karting, porque la verdad que os sorprenderá a más de uno el personal y la gente que llega a trabajar, ¿vale? Pero bueno, no me enrollo más y así os voy explicando a medida que voy haciendo el organigrama. Bueno, empezaríamos por el Team Manager. Bueno, Team Manager puede ser incluso el jefe del equipo, ¿vale? Que se encarga pues de gestionar todo, ¿vale? Después podemos encontrar varias personas, ¿vale? Vamos a hacerlo así, que sería un jefe de mecánicos, ¿vale? Jefe de mecánicos, sería ingeniero de la telemetría, que aquí depende lo grande que sea el equipo, puede ser una persona o dos, igual que jefe de mecánicos, pueden ser uno o dos, que cada uno pues se encargue de una categoría, ¿no? Pues de los juniors, de los seniors o de los KZ, por ejemplo, depende. Después aquí encontramos a administrativo. Bueno, pongo así. Muy bien. El administrativo se encarga pues de hacer inscripciones, después de si hay algún tema de organización y logística personal, ¿no? Pues hoteles, pues el tema de organización de viajes, vuelos, organización, ¿vale? O sea, y después pues si hay que ir a comisarios técnicos, ¿vale? Acostumbran a una persona.
Hay equipos que depende del nivel, volvemos a lo mismo, que el jefe de mecánicos también es el team manager y se apoya de otra persona que gestiona pues la logística. Los telemétricos o ingenieros de la adquisición de datos, ¿no? Que se organizan en hablar entre ellos tres a la hora de sugerir los setups. Continuamos. También podríamos decir que aquí encontramos los motoristas. Vale, que en este caso pueden ser o del equipo mismo, ¿no? Pues que sea un equipo grande o privado que tenga sus motores y un preparador que se encarga, ¿no? O pues hay gente que son los motoristas, viene con sus motores y los alquilan, que también podría ser, que hay muchos. Vale, después aquí, de jefe de mecánicos, encontraríamos a los mecánicos, voy a explicarlo así, que sería un mecánico por piloto. Después encontraríamos el jolly, que como todos sabéis, el jolly significa que es un ayudante, no por eso significa y tiene que estar menospreciado, ¿vale? Se acostumbra a decir, ¿no?, que el jolly es el aprendiz o el novato. No necesariamente, porque el jolly está precisamente para echar una mano a los mecánicos que tiene que ser capacitado para, por ejemplo, si se usan 2K o de esto, estar capacitado para hacer la asistencia completamente. Así que se menosprecia mucho, pero en realidad es una de las personas también igual de importantes que un mecánico normal, ¿vale? Aquí encontraríamos otro mecánico, bueno. Después podemos encontrar al recambista o el almacén, ¿no? O sea, que se encarga pues de los recambios, ir a buscar la gasolina, neumáticos, ¿sabes? O sea, llevar un control también del consumo de material que se gasta, que no, o sea, desde un team privado hasta una fábrica, o sea, es igual de importante porque hay que saber las gallinas que entran por las que salen, ¿no? O sea, el consumo un poco también es importante. También el jolly podría ser, ¿no? O sea, después también podríamos poner aquí un apartado extra, ¿no? Pues depende, si llevan un camión, pues está el conductor del tráiler, que o puede ser mecánico, en mi caso, o jolly, que se encarga también un poco de hacer el recambista. Eso depende de cómo se quiera organizar cada equipo, ¿no? Pero bueno, la historia base sería, la organización base sería esta, ¿no? ¿Vale? Que después de todos estos, ¿vale?, que ya hemos dicho el mecánico, se basan todos para lo mismo, que al final es para los pilotos, ¿vale? Para dar la mejor asistencia a los pilotos y ganar carreras y formar a futuros pilotos profesionales del automovilismo, ¿no? Como por ejemplo, ahora mismo que acaba de saltar Kimi Antonelli a los Fórmulas, ¿no? O depende si la mayoría de los pilotos después, como en este caso Travis Anuto, que también ha vuelto a ganar en KZ2 este año, que es coach, ¿no?, para seguir formando a nuevos pilotos, ¿no? O sea, depende, cada uno después hace su trayectoria profesional como quiere, ¿no? Igual que yo ahora os estoy haciendo este canal de YouTube para daros a conocer cómo es el karting desde el otro lado, ¿no? Porque desde fuera, tú te vas a jugar con los cochecitos, pues no, detrás hay un gran trabajo y no deja de ser, o sea, un oficio profesional del motorsport que al nivel que estamos llegando os sorprendería más de uno, y si podéis daros una vuelta por un paddock y veréis lo que ha cambiado, porque antiguamente se llegaban a los circuitos con el car encima de la vaca, ¿vale? El piloto, que incluso se hacía de mecánico, o se traía un amigo y los dos hacían la carrera. Pero bueno, poco a poco, con los años, como todo, evoluciona y se llega a un nivel considerable, que por eso yo me siento orgulloso de llegar donde estoy, ¿sabes? Y
pues de poderos transmitir y motivaros a que toquéis vuestros cars y a que, bueno, algún día nos podamos encontrar en los paddocks, ¿no? Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? De cómo está formado un equipo de karting. Espero que os haya gustado, que os suscribáis los que no estáis suscritos, que le deis un fuerte like y si os gustan más curiosidades de este tipo, hacérmelo saber. Un saludo a todos, hasta el próximo vídeo.